Punto de encuentro con el invitado. (17:39), 17 horas 39 minutos. Tras los sucesos de octubre, el principal miedo o la principal preocupación de muchos sectores ha sido el manejo que se dio a la comunicación en ese evento que provocó pues una reacción ciudadana histórica. Mucha gente, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se encuentra preocupada por las agresiones que sufrieron periodistas, ya sea por parte de los manifestantes como por parte de miembros de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano. Pero los medios de comunicación cumplieron un rol protagónico, sin lugar a dudas, pero curiosamente los que más potente participación tuvieron fueron los medios alternativos y los medios públicos. Uno de ellos, como este, inclusive fue clausurado por el régimen. Consecuentemente, ¿cómo destacar y cómo analizar, cómo leer este rol que cumplieron los medios de comunicación bajo el concepto fundamental de libertad de expresión? Bienvenido a León Espinosa, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes al público oyente. Con respecto a este tema bastante significativo en la historia reciente, tendría que mencionar que los medios de comunicación son actores fundamentales de lo político, ¿no? Y especialmente en esta coyuntura, en esta circunstancia, porque se fue creando un panorama, un ambiente en el cual había posicionamientos. Uno podía colegir los posicionamientos, ¿no? Es decir, se había generado, se había establecido una agenda en la cual se veía cuáles son los actores y qué intereses estaban de por medio, esencialmente, ¿no? Si bien es cierto, tenemos aquí la premisa de la libertad de expresión, pero también está un elemento fundamental. ¿Qué papel cumplen los medios gubernamentales o los medios públicos, en este caso, con su deber, con su compromiso con la sociedad para llevar una información transparente, una información actual, una información que trate de ser lo más objetiva en todos sus ámbitos? Y en el otro caso, que están los medios privados, que serían aquellos que tienen una agenda asociada con intereses particulares, ¿no? ¿Y cómo entonces se desenvolvieron esos roles? ¿Se cumplieron a cabalidad o no? Porque se está confundiendo lo que es ser medio público versus lo que es ser medio gubernamental. Efectivamente, siempre he tenido esa pregunta ha sido gravitante sobre mi espacio de reflexión en cuanto a los medios, porque el medio público debe cumplir una agenda en la cual se deba a la sociedad e incorpore a los distintos actores sociales, ¿no? En donde han sido invisibilizados por el poder porque no han tenido manifestaciones debidas en los otros medios, ¿no? También cabe decir que ahora hay medios alternativos, efectivamente. Las redes sociales se convirtieron en un factor potente para tratar de estar actualizados en el desenvolvimiento de los hechos, ¿no? Y la incorporación de los actores alternativos en cuanto a la comunicación y los actos que se realizaban esos días. Pero los medios privados creo que se caracterizaron por su silenciamiento realmente, por su desentendimiento con el conflicto y un poco estaban asociados con un afán, no sé hasta qué punto perverso, de buscar el entretenimiento, ¿no? Es decir, en circunstancias que el pueblo se quemaba, que el pueblo estaba en una conmoción total, no había una información clara para saber qué es lo que estaba pasando, en función de precautelar ciertos intereses, ¿no? En otra coyuntura decían que en la coyuntura del 30S manifestaban que se les había prohibido informar. Aquí en cambio no hubo una prohibición y no informaron. Pero eso es contradictorio en la medida de que no se respondió a la responsabilidad histórica que el evento que se produjo requería. Justo pensaba en esto de cuál es la responsabilidad social de los medios con sus públicos, con la sociedad en conjunto, ¿no? Es decir, tratar de llevar adelante una agenda que realmente informe y vea cuáles son las necesidades, cuáles son los conflictos por los que está atravesando la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero ¿es evidente o no entonces este acerto que señala que hay un cerco mediático impuesto desde el poder en contubernio con los grandes medios? Bueno, yo creo que habría una agenda privada ahí, ¿no? Es decir, la agenda privada se estaría extendiendo en ese sentido, decir, bueno, ¿qué cubrimos y qué no cubrimos en este caso? Y cómo una situación tan convulsionada no pudo haber sido cubierta de la misma medida. Y simplemente yo estoy de acuerdo, rechazo plenamente la agresión a cualquier tipo de persona, a los comunicadores, periodistas, en este caso, de uno u otro lado, pero se dio un papel protagónico a eso y no realmente
simplemente al conjunto de acontecimientos que se habían suscitado. Es decir, qué pasó con derechos humanos, qué pasó con la situación del conjunto de la sociedad, qué pasó con los distintos movimientos políticos, cuál era su posición, qué pasaba en las calles. Claro, ahora, la libertad de expresión siempre ha sido manoseada. Cada quien tiene su concepto propio respecto de lo que puede o no puede ser la libertad de expresión. En términos precisamente conceptuales, ¿cómo debe entenderse entonces esto que es un principio fundamental y un derecho fundamental, no solo de los periodistas, no de los medios, sino de todo el mundo? Efectivamente, a veces como que se ha circunscrito la agenda a decir que la libertad de expresión es consustancial a los periodistas. Es falso, porque es para toda persona, es un derecho fundamental, un derecho básico. Y hay una fórmula bastante significativa con los medios de comunicación, porque esa libertad de expresión se hace mucho más amplia, mucho más extensiva en función de su posibilidad de difusión. Entonces, esta libertad de expresión debe ser medida en función de los intereses de la colectividad. ¿Qué estoy llamado a informar? ¿Qué estoy llamado a trascender como información? Simplemente dejando de lado, sin entender mis intereses propios o particulares, ¿no? Ahora, el tema de la imparcialidad, a ver, ¿es aplicable en todo momento, desde todo punto de vista, o necesariamente el comunicador y hasta el medio opta por una línea de comportamiento cuando informa? En eso asumo una postura que se desentiende de esa visión aséptica, que hay imparcialidad. Lo más honesto es saber desde dónde se habla, cuál es el locus de enunciación. Exacto. Es decir, transparentar qué es lo que estoy diciendo y a quién estoy representando en realidad. Es decir, ese locus de enunciación sería lo más propicio, lo más adecuado para saber a qué tipo de agenda nos estamos enfrentando. Y claro, el receptor, el radio escucha, el televidente tendrían la posibilidad de decidir en función de cómo se han transparentado esos intereses, ¿no? Ahora, el tema de por qué irrumpe de manera tan potente las redes sociales, ¿cómo podría ser analizado? Porque si alguien, se podría decir, logró generarse espacios fuertes en la protesta, fueron precisamente estos medios alternativos que irrumpieron a través de las redes sociales. ¿Cuál sería la lectura de eso? Creo que la necesidad de tratar de buscar una información mucho más asociada con los acontecimientos del momento, con los acontecimientos políticos de ese momento, trató de cuestionar algo que todavía sigue vigente en nuestro país, en nuestra ciudad concretamente, ¿no? Es la posición de los medios, la importancia que todavía tienen los medios tradicionales, ¿no? Pero la sociedad postmasiva plantea que las nuevas redes sociales, los nuevos escenarios, también están llamados a colaborar, a contribuir a que la información sea plural, diversa y heterogénea, y que la gente tenga acceso a esto. Frente a la falta de cobertura que hubo la necesidad de establecer un mecanismo por el cual se pueda estar informado. Es decir, se construyeron redes autogestionarias mediante las cuales la gente estuvo al tanto de los acontecimientos. Es decir, qué es lo que sucedía en las calles, cuáles eran los actores y demás, para sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Lograron las redes romper el cerco mediático? Yo creo que fue un papel trascendental de las redes, ¿no? Yo creo que aquí, este fue, para mí, más allá de lo que hayan dicho algunos otros teóricos, algunas otras personas de nuestro medio, yo creo que este fue el bautizo de las redes sociales en el ámbito político. De manera muy significativa, exactamente, ¿no? Porque incluso en el panorama electoral yo postulaba que las redes sociales todavía estaban en un estado de incubación, digamos, de nuestro medio, estaban tratando de estabilizarse, pero frente a esta necesidad, frente a esta urgencia, creo que las redes sociales dieron un paso gigante para tratar de incorporar a la gente que se sentía excluida del ámbito informativo. Ahora, también se dio un fenómeno interesantísimo y que merece un comentario suyo. Tiene que ver con la reacción ciudadana frente a la cobertura que hacían o dejaban de hacer ciertos medios de comunicación. Muy pocos medios obviamente eran saludados, eran agradecidos, pero la gran mayoría de medios eran repudiados, inclusive agredidos, como sucedió con un periodista de Teleamazonas. Inclusive se incendió un vehículo en un canal de televisión y algo parecido en un periódico tradicional del Ecuador. ¿Qué le pasó entonces a la ciudadanía que comenzó a actuar de esa forma? No es inédita, pero hoy se radicalizó. Habría que sopesar eso. Por ejemplo, a mí me preocupa que mientras se quemaba la estación móvil de Teleamazonas, en la pantalla podíamos ver Bob Esponja, mientras que los medios argentinos y otras redes, otros canales internacionales reproducían lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, de Rusia. Exactamente, es decir, todos estos canales hacían esta cobertura y pasaba algo que no se estaba informando, que estaba desentendiendo este momento, ¿no?
Claro, de hecho, creo que hubo una reacción en este sentido porque tomando en cuenta que los medios de comunicación se deben al público, no en el sentido comercial, sino en un sentido de responsabilidad social. Es decir, se deben al público en el hecho de que el Estado otorga, concede la frecuencia, las ondas, para que puedan desempeñar su hecho. Y esa retribución debería ser establecida como tenemos el papel esencial de desenvolvimiento de los medios de comunicación en el escenario. La colectividad reaccionó. Exactamente. Evidente. Es decir, se sintió, y no sé si el acerto es adecuado, insatisfecha del trabajo que hacían los tradicionales medios de comunicación y reclamaron unos de manera violenta y otros también pues de manera muy muy potente, digamos, ¿no? Sí, el hecho es que los sectores sociales, los grupos, los colectivos que estaban invisibilizados, creo que reclamaron que por qué no se había generado un ámbito en el cual se pueda difundir, no un mensaje específico sino que se haga cobertura de lo que estaba aconteciendo y tener una lectura, si ustedes quieren, en este caso para decir que se atiende al hecho del objetivo, una lectura múltiple de distintos actores, de distintas perspectivas, ¿no? Ajá. ¿Y cómo analizar el tema de la censura a los medios de comunicación? Porque no hablo específicamente sobre el tema Pichincha Universal, fueron otras medios alternativos que también fueron censurados. Ecuador Inmediato ha sido censurado y consecuentemente ¿a qué nos vemos abocados cuando se comienzan a implementar este tipo de medidas? Bueno, hubo un decreto de emergencia, ¿no? Un estado, exactamente, pero ahí no se limitaba la libertad de expresión. Exacto. En ese decreto. Sí, es decir, simplemente yo hacía un ejercicio concomitante, digamos, ¿no? frente a la complejidad del panorama, frente al vértigo de los acontecimientos. Pero el hecho es que la gente, en este caso, creo que se dio cuenta que sí había una restricción para la información. Había una restricción en el sentido de cuáles eran los posicionamientos de cada uno de los informativos, de los informantes. Y no por decir que un informativo o un periódico o un noticiero esté alrededor de uno u otro, de otra posición, de una u otra posición, ¿no? Sino simplemente decir que se debe dar paso a la pluralidad. Pero se produjeron hechos de censura. Sí, hubo restricción realmente, sí, efectivamente, ¿no? efectivamente. Pero lo paradójico es que los medios generalmente habían protestado históricamente sobre estos hechos, pero ahora fue algo contradictorio, ¿no? Claro, y no dijeron absolutamente nada, no dijeron absolutamente nada, callaron. Exactamente, y como que es un tema espinoso, ¿no? Como que aquí podría, a pesar que es una teoría un poco lejana, es como que habían aplicado una espiral del silencio, ¿no? Pero eso implica un doble estándar en el análisis y en la concepción de los hechos, o la interpretación de los hechos. Claro, es decir, los medios no están para defender una agenda, ¿no? En realidad, sino simplemente para informar y para buscar las distintas fuentes, la pluralidad de los hechos, ¿no? Pero entonces no se está logrando romper esa dependencia que se tiene en cumplir con su trabajo versus responder a determinadas agendas e intereses de sectores. Por eso yo había manifestado hace un momento que yo creo que lo más saludable es decir, bueno, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Qué intereses estamos? Exactamente, ¿qué intereses estamos ahí precautelando? ¿Qué intereses estamos haciendo visibles, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias al licenciado, doctor. Ciudadano. A León Espinosa, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador, que nos ha ayudado pues a reflexionar sobre este tema de tanta trascendencia para el Ecuador. Nuevamente gracias. Gracias a ustedes, una buena tarde. Hacemos la pausa, luego resumen informativo y la parte final.